Muy buenas tardes, mi nombre es Brenestein García Millán y hoy voy a hacer la presentación de mi animación, en este caso de campo magnético. El problema es sobre campo magnético y comenzamos con dos preguntas. La primera es ¿por qué se mueve la aguja de una brújula? Y la segunda es la aguja de una brújula no siempre está balanceada paralela a la superficie de la Tierra, sino que uno de sus extremos puede inclinarse hacia abajo. Explique por qué. Entonces aquí tenemos una brújula. La brújula decimos que es un dispositivo que permite identificar puntos magnéticos. Funciona por medio de una aguja imanizada y esta siempre apuntará al campo magnético más fuerte. Esto tiene sentido, ¿no? Normalmente es el norte. Entonces sabemos que una brújula apunta al norte porque como está imanizada interactúa con los electrones. En este caso, eh, aquí ya nos damos cuenta de que es una brújula. Eh, lo siguiente es, damos respuesta a la segunda pregunta, ¿por qué los extremos de una brújula pueden estar inclinados hacia abajo? En este caso, los extremos de una brújula pueden estar inclinados hacia abajo porque digamos que si te encuentras en un polo magnético demasiado cerca si te encuentras demasiado cerca de un polo magnético, la brújula puede llegar a doblarse hacia abajo, un poco el extremo de la aguja de una brújula, por el hecho de que el campo magnético está siendo atraído, o sea, el campo magnético es desde la corteza de la Tierra, ¿no? Entonces está siendo atraído hacia abajo. En este caso también puede ser, pues porque los polos en un momento dado se invierten cada cierto tiempo. Eso pasa muy de vez en cuando. Eh, Aquí está la explicación física y la explicación matemática. La explicación física es lo que yo ya había dicho, lo de que los campos magnéticos de la Tierra afectan la aguja de la brújula. La aguja de la brújula es como un imán. Como es un imán, tiene un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo o el polo negativo apuntaría, en este caso, si el polo positivo, por ejemplo, es la punta de la brújula, apuntaría eh, directamente hacia el norte, ¿cierto? Siempre va a apuntar la aguja hacia el norte, así nosotros la movamos, siempre se va a poner hacia el norte por la interacción del campo magnético de la Tierra entre la aguja y la brújula, ¿cierto? Y la explicación matemática es que hay una relación entre eh, los cuerpos, la tendencia que tienen los cuerpos a orientarse a la misma dirección donde se encuentra esa interacción, ¿no? Donde se encuentra el campo magnético, que hay un movimiento circular y que hay una velocidad para que este fenómeno suceda. Eso es una medida vectorial. ¿Qué otra cosa? Este es el problema físico. En este caso se dice, calcula la intensidad del campo magnético que interfiere con la aguja de una brújula que es apuntada hacia el sur, sabiendo que la velocidad a la que se mueve la aguja hacia el norte es de menos 0,33 revoluciones por segundo. La circunferencia que forma la aguja de la brújula tiene un radio de 6 centímetros y la intensidad del campo magnético en ese lugar es de 30 microteslas. La masa de la aguja es de 0,008 kilogramos. Entonces nosotros tenemos aquí revoluciones por segundo, radio, eh, intensidad magnética o inducción magnética y tenemos la masa de la aguja.
Bien, con esto nosotros podemos resolver este problema. Entonces le vamos a dar solución al problema. Primero que todo, eh, démonos cuenta de algunas variables. Este sería el resultado del campo magnético que fue inducido que está siendo inducido en la brújula, que está afectando la aguja de la brújula. Todavía no lo sabemos. El peso en kilogramos de la aguja de la brújula, las revoluciones, el radio y el diámetro. Eh, También la intensidad del campo magnético en ese lugar, ¿no? En este caso, lo primero que vamos a hacer es convertir los valores, estos de acá, a unidades estándar, porque estas no son unidades estándar. Por ejemplo, los microteslas hay que convertirlos a teslas. ¿A cuánto equivale un tesla? Un tesla equivale a 10 elevado a 6 microteslas. Entonces se pregunta que cuántos teslas son 30 microteslas. Entonces hacemos la regla de 3 y entonces nos damos cuenta de que al cancelar microteslas con microteslas, la unidad nos queda en teslas y queda que el- la intensidad del campo magnético en el lugar en teslas es de 30 elevado a la menos 6 teslas. Siguiente, vamos a convertir el diámetro, en este caso este es el diámetro de la circunferencia que forma la aguja, que en este caso vale 12 centímetros, pero los 2 centímetros no nos valen son los metros, entonces los convertimos, hacemos exactamente lo mismo, eh, hacemos regla de 3, entonces este pasaría acá, y eh, cancelaríamos los centímetros con los centímetros aquí y la respuesta nos quedaría en metros, 0.12 metros. Luego que tenemos que pasar este peso que está en kilogramos, esta masa que está en kilogramos, la tenemos que pasar a newtons, porque el- la medida bueno, más adelante vamos a utilizar los newtons. En este caso, para hallar cuánto valen los newtons, tenemos que multiplicar nuestra masa por la gravedad. Recordemos que la gravedad es una constante que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, entonces solamente es multiplicar 0.0008 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto nos da 0.00784 newtons. Entonces sabemos ahora la masa, pero en newtons, de nuestra aguja. Lo siguiente es que tenemos que tener la velocidad que gira la aguja por segundo, no en revoluciones por segundo, sino en distancia por segundo, por ejemplo, metros por segundo. Entonces, y también tenemos que saber en cuánto tiempo la aguja de de la brújula da media vuelta. En este caso, que, sabemos que para obtener la longitud de la circunferencia necesitamos el perímetro. En este caso el perímetro o la longitud de la circunferencia equivale a 2 pi r. Este es el perímetro. Entonces 2 pi por el radio que equivale a la mitad de lo que habíamos calculado antes. Esto equivaldría a 0.377 eh, metros. Lo siguiente es calcular la velocidad, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos la longitud de la circunferencia, vamos a calcular la velocidad. En este caso, la velocidad la calculamos tenemos el perímetro de la circunferencia, la longitud, dividido entre una vuelta de la circunferencia. La velocidad que tiene una revolución. Entonces,
0.377 metros lo dividimos entre 1 sobre 0.33, que en este caso 0.33 era lo, digamos que es la intensidad. Entonces, al hacer esto equivaldría a 0.1244 metros por segundo. Entonces, esto es lo que se mueve la aguja en una vuelta. Ahora tenemos que calcularlo, pero para la mitad de una vuelta. Entonces hacemos lo mismo, pero lo dividimos y nos queda que, bueno, no, aquí calculamos es cuánto se demora, los segundos que se demora la aguja en dar la mitad de la vuelta. Porque nosotros no necesitamos la vuelta entera, sino la mitad de la vuelta. Porque la aguja va a posicionarse de sur a norte. Entonces, la mitad de una vuelta es esto mismo, pero dividido entre 2, que equivale a esto de aquí, y dividido entre la velocidad. Entonces el perímetro dividido entre 2, que equivale a esto, dividido entre la velocidad, que equivale a esto. Entonces, vale, el resultado es 1.515 segundos. Entonces, la aguja se tarda 1.5 segundos más o menos en dar media vuelta, en posicionarse al norte. Y eh, ahora lo que tenemos que hacer es convertir los 30 elevado a la menos 6 teslas, o sea, la intensidad del campo en el entorno magnético, lo tenemos que convertir a amperios por minuto para posteriormente pues hacer una cancelación y hacer otras operaciones para hallar la intensidad del campo que está inducida en esta aguja, ¿no? Entonces tenemos que digamos que la intensidad de la aguja, bueno, los teslas, perdón, un tesla equivale a newton sobre coulombio. Recordemos que entonces el newton equivale a la masa por la gravedad, ¿no? Y los coulombios equivalen a 795.774.71 amperios por minuto, ¿cierto? Entonces, esto es el equivalente a un Tesla. Entonces hacemos la conversión, vamos a convertir de teslas, nosotros teníamos teslas a amperios por minuto. Entonces tenemos que convertir 30 elevado a la menos 6 teslas a amperios por minuto. Haciendo la regla de 3 nos queda que al cancelar estos teslas con estos teslas, nos queda que los amperios por minuto del entorno es de 26.526 amperios por minuto. Esto luego nos sirve para cancelar, en vez de obtener, para obtener los amperios por segundo. Entonces los amperios por segundo equivalen a amperios sobre velocidad. En este caso, lo que haríamos sería los amperios por minutos que habíamos obtenido anteriormente, lo dividimos entre la velocidad. De esta manera hallamos la corriente, o digamos la magnitud inducida, la magnética, que existe por amperio en un segundo, ¿cierto? Entonces dividimos los amperios por minuto en lo que se tarda en dar una vuelta, no, en la velocidad que tiene la aguja al momento de dar una vuelta. Esta es la velocidad. Entonces esto nos queda como al cancelar amperios minutos por minutos.
Entonces nos queda como 213.23 amperios por segundo. Y esto, amperios por segundo, es lo mismo que columbios. Entonces nosotros sabemos que un Tesla equivale a Newton sobre columbio. Y nosotros ya teníamos los newtons, la masa de la aguja en newtons. Y ahora tenemos los columbios. La, los columbios que los obtuvimos acá. Y entonces al hacer la respectiva división, se nos, como newtons, puede verse como también puede convertirse de nuevo a kilogramo por la gravedad. Podemos cancelar estas dos unidades y al cancelarlas nos queda que la intensidad del campo magnético inducido en la aguja de la brújula es de 29.5 elevado a la menos 6 teslas.